Buenos días tengan todos hoy, día 18 del mes 5 del 2024. Vamos a tener una pequeña representación de la palabra de Dios en el sentido que como es correcto. Vamos a empezar que quiero que comprendan que la palabra de Dios no hay que entenderla conforme a los títulos, porque a veces los títulos no lo entienden, porque están expresados en un texto general, no es un solo punto. Dios nos está enseñando Que es necesario. que es necesario que su palabra sea predicada de nuevo en Apocalipsis 10:11. Apocalipsis 10:11. Y él me dice, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Ya no es presente por Amachía, literalmente, pero espiritualmente por medio del Espíritu Santo se está predicando la palabra nueva, de nuevo. Exacto. Reconozcan que un convertido es una persona que ha reconocido la verdadera palabra de Dios. El convertido, como dice Pablo, ha sido injertado en la oliva, es decir, al pueblo de Dios como les ha expresado en Efesios 2, 12 y 19. Dice así en la carta de Efesios 2, versos 2 y 19. Que en aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. ¿Ok? Si se consideran así, se han separado dejando los falsos ritos paganos que son contrarios a la verdad, como está expresado, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. No hay nada temporal, es una sombra, ya verán más adelante. Salmo 119 y verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es al pie de la palabra, yo no hablo fuera de ella. El verdadero convertido ha creído que Amachía es el verdadero camino antiguo, porque de él escribieron los profetas. Vamos a leer Jeremías 6:16. Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Si Amachía cuando vino no hubiese sido circuncidado, según la palabra en Génesis 17:14, no andarían
en el camino de su Padre y no nos hubiera confirmado en su palabra, en la palabra del Padre. Pablo en Colosenses 2, vamos a leer Colosenses 2 y atiendan bien. Atiendan bien. La carta de Colosenses, dice, del apóstol San Pablo. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre, de Amashiach, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, Amén. gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Mashiach, el Mesías. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor a Mashiach, el Mesías, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. ¿No penséis ustedes que es como lo está enseñado por las iglesias, esas llamadas iglesias? Es como está enseñado por él, por los discípulos de él, por la palabra de Dios. Porque muchos se creen que separarse de la iglesita es separarse de Dios, no. Es separarse de la nefandad o de las malas instrucciones que han recibido en cuanto al verdadero evangelio. Continúa, Noé. Mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Mashiach, el Mesías. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, Amén. en el cual también sois circuncidados de circuncisión, no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Mashiach. En la parte espiritual, porque Amachía, la circuncisión de Amachía es espiritual, pero es material también. Cuidadito con esa separación. Continúa. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en la tevilá en hebreo, se dice en la inmersión, en las aguas, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le elevan todos los muertos. Esa es otra profanación. El bautizado con el buchito de agua ese en la cabeza al niño. Eso no es institución de Dios. Ese es profano. Continúa. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La incircuncisión de vuestra carne ya no es la de espiritual. La circuncisión que tiene Mashiach en lo material, sí, que las dos ahora en lo espiritual sí se acepta todo el consejo de Dios. Continúa. Trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándole de medio y clavándole la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Mashiach, el Mesías. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Mashiach, el Mesías, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para instrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres?
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Amén. Cosas inventadas del catolicismo, quitando las cosas que Dios propicia para los verdaderos creyentes. Mandamientos de Dios, no de hombres. Entonces, ¿cómo vamos a dejar? Pascua del Señor, La pesa. pesa. Vamos a dejarla. Ahí está expresado que convertido no lo juzgue nadie por comida o bebida o caché, es decir, cosas ordenadas por Dios. Alimentos autorizados por Dios y por la oración. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado el alimento. ¿Por qué por la palabra de Dios? Porque Dios dijo, lo que tú debes comer, lo constituyó allá en la primera enseñanza que Dios dio a Moisés, en Levítico 11. No debe desechar ese tipo de comida porque esa es la cacher, esa es la comida ordenada. Lo que se debe comer. Ahora, aún incluso esa ordenanza, si se hace en rituales paganos, es contaminado, aunque el animal sea caché para comer, pero no es caché ya ahí. Fíjense que la orden de Dios es estricta. Si usted lo hace en ritos no dado por Dios, dado por Roma, por allá, por la cuarta bestia que salió el tarro pequeño, como ustedes conocen, según la Biblia. No hay que estar en dicha profanación. Hay que estar en las fiestas dadas por el Señor. Pesa, Chabot, que es la fiesta de la semana, Chabot. Sukkot, que es la de las cabañas. Osados, días de sábado, dados por el Señor para descanso tuyo. Gloria a Dios. Nos da la gana estar descansando domingo porque le da la gana el catolicismo. Ordenanzas católicas, ordenanzas de hombre. Porque como hemos oído lo dicho por Pablo en Colosenses 2, estas cosas son ordenadas de Dios para nosotros, para su pueblo. Y no son rituales de las fiestas paganas de los católicos, eso, o de cualquier otra religión. Es a ídolos y qué sé yo, que están representados en fiestas de ídolos, representados en fiestas de cualquier tipo de religión de esa. Sí, extraña, africana, De africana, extrañas, fiestas extrañas. hechicería, esas cosas. Están- Pablo nos dice, ahí nos dice que la fiesta de Israel en el presente es una sombra. En Colosenses que hemos leído, es una sombra, un cumplido que acontecerá después de Amachía, que el presente eso está profetizado en Isaías. Isaías 66, 22 y 23. Hubo un tiempo en que se dejó hacer las fiestas esas. Cuando llegó la apostasía. La apostasía para muchos creen que no ha llegado. Si todas las iglesias son apóstolas, todas. Porque todas son catolizadas. Todas. Los mesiánicos, todo que está predicando esa palabra de Dios, de ese tipo de orden, con el tal Jesús inventado del catolicismo, porque incluso el Papa que está hoy en día,
Dijo que Jesús es un invento, y es verdad que es un invento. Creo que la única verdad que ha hecho el catolicismo es esa, que es un invento, porque eso no es la palabra de Dios. Yo solo he dicho, busquen mis videos, como yo hablo al respecto de el nombre de Mashiach. No existe. Continuemos ahora con la palabra que yo les estoy hablando. Que son sombras después de Mashiach. Porque los ritos judaicos son sombras de las cosas por venir. Si Dios, Porque esos son es ley de Moisés. son ritos de Moisés, pero son fiestas dadas por Dios, la Pesa, Sí, eso Sukkot, sí, es que ley es de lo que me Moisés. Esa es ley de refiero, Dios, sí. que es ley de Dios. No, la cosa de constituida por otras cosas que Mashiach le A los hablaba fariseos. a los fariseos, muy diferente. No es es ley de Moisés, no son ritos, los mandamientos son sombras de las cosas por venir. Si ustedes lo vieran así, verán que nos están cubriendo en el presente. Pesa, Sukkot, etcétera. Son mandamientos como sombra, hasta que en el futuro Dios implante en nuestros corazones los mandamientos que ahora son sombra, porque en nuestros corazones Dios los implantará. Ahí no dice que los tenemos, sino dice nos plantará, porque hay mucha enemistad con Dios en posición de doctrina y todo, que están confundidos. Ustedes saben perfectamente que los judíos están confundidos en doctrina. Y, y los cristianos, bueno, confundidísimos. Fíjense bien que Dios habla de la primera ramera, que es el judaísmo, y la segunda ramera, que es el catolicismo. Ambos se han separado de los mandamientos de Dios y que nos enseña, nos inculca Mashiach. Así que los mandamientos de Dios son sombra. En Jeremías 31, 33, busca ahí, Noé. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Siguen la profecía y las meteré en sus corazones. Ahora lo tenemos como sombra. Pero que también nos está diciendo en profecía que en dicho tiempo no habrá incircuncisos, según Isaías también, capítulo 52, 1. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. No es una parábola ahí antigua. Ezequiel 44, 9. ¿Por qué? Porque hay personas que se creen que la vestidura es ponerse una corbata bonita de acuerdo al traje, qué sé yo.
andar elegantemente vestido, pero no es esa vestidura carnal, no, es la vestidura espiritual, que nos vestimos con los mandamientos, con la justicia de Dios, con todo lo que salió de la boca del Señor, como dice la palabra santa. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 44:9. Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Señor Dios: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Es decir, los convertidos. Los convertidos son ¿qué? Allegados. Son ciudadanos, como le he dicho allí En Efesios en Efesios. También tenemos Romanos 12, 4:12. o sea, 4, capítulo 4, capítulo 4, verso 12. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, que fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ajá. Antes de nuestro padre Abraham ser circuncidado, aquellos tampoco eran circuncidados y aquellos gentiles y los circuncidó. ¿Por qué hoy en día quieren virar para atrás las palabras del apóstol Pablo, que está hablando verdad y que está hablando Masías, que estoy hablando yo, siguiendo las pisadas que Dios nos fundó de esa verdadera palabra, la verdadera doctrina del Señor, antes de ser circuncidado por la fe? Aquellos gentiles todos se circuncidaron, porque se va a rechazar. Posteriormente, si a Masías nos dice que ni un tilde se podía parecer de la ley. Vamos a leer también el verso, capítulo 4, verso 23 al 25. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Mashiach, el Mesías, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Quién lo resucitó? El Padre, lo dice así la Escritura, Pablo lo está hablando. ¿Está quitando la circuncisión, Pablo? No, los falsos pastorcitos evangélicos, esos, protestantes, católicos, pues como les digo yo, todos son catolizados. Sálganse de esa ignorancia y reciban la orientación verdadera. Lean también Romanos ahí, 15, 8. Digo pues que Mashiach, el Mesías, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ajá. Fue hecho ministro. ¿Qué verdad de Pablo tienen esos que se dicen cristianos? ¿Qué verdad? No están catolizados. Todos esos pastores evangelistas y pastores mesiánicos hoy en día es la bestia que se habla en Apocalipsis capítulo 13, verso 11. La de 2 cuernos. El cordero ese de 2 cuernos. Evangelistas y mesiánicos. Por un lado. Uno con el Yahweh y el otro con el Jehová. Yo hablo así porque yo conozco que son dos cosas profanadas. Dos cosas profanas. No existen tal 4 letras. Ni en hebreo, ni en el pipis y gallo. Ustedes ven que yo hablo muy duro. Pero acuérdense que yo soy levita. Soy de la ascendencia de Leví. Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese.
Yo no puedo hablar con mantequilla en la lengua, babosa. No. Yo hablo duro como los profetas hablaron, la palabra de Dios. Y por eso se mortificaban los gobernantes y todo, porque les gusta mucho la dulzura, como le gusta mucho el judaísmo ahora y al cristianismo ese falso. ¡Ay! ¡Mira qué duro habla! Es que Dios es duro, súper duro. Son como sombras hasta que en el futuro Dios implanta en nosotros o en nuestros corazones los mandamientos que ahora son sombra. Como he dicho en Jeremías 31, 33, y que en dicho tiempo no habrán incircuncisos. Estudien bien, huyan de los consentidores con la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Por tanto, pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron a la iniquidad. Hermanos llamados católicos, porque son catolizados, Cristianos catolizados. dejen esas fiestas católicas. La verdadera sombra de los mandamientos de Dios nos son enseñados por Amachía, el Hijo. En San Mateo 5, 17 y 18. Léelo, aunque yo se lo deben ya saber de memoria. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Pero ¿por qué el catolicismo? Porque han enseñado que no se debe circuncidar a nadie. Si ese es mandamiento de Dios, igual que otro cualquiera. ¿Lo hizo Dios o es de Moisés o es de Amachía? No, lo tiene Amachía en su carne. Y nos dice que no puede perecer Dios ni un punto de su ley. Lo dice el apóstol Pablo, lo digo yo. Son mandamientos de hombres los que están recibiendo de catolicismo y de judaísmo y todas esas cosas con criterios falsos. Los mandamientos de Dios no se puede perder ni en jota ni en tilde. Vamos a leer Romanos 2, 25 ahí, ¿no? Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardales la ley. Mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Ajá. Vamos a leer también ahora ahí Santiago 2:10 para ver qué pasa. Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Ajá. Ahí Pablo está diciendo lo mismo. Romano, Pablo. Santiago, el otro apóstol. El romano, Pablo está diciendo que tú tienes la circuncisión carnal. El gentil que obedezca la ley la está adquiriendo, como dice ahí, porque está a tú a ser injertado.
normalmente tiene que recibir todas las enseñanzas de la verdadera doctrina y no la de la falseada, que es lo que están falseados todos, porque tienen que estar falseados hasta la venida de Mashiach, hasta el fuego que va a venir, hasta como está profetizado, como los días de Noé. Ahora, le falta el punto de la circuncisión ahí, que dice Santiago, tú le falta un punto y te es hecho culpado de todo lo demás. ¿Qué dice al gentil? Si el gentil guarda todos los mandamientos, toda la ley, lo condena el otro porque yo lo estoy condenando también. Porque todos ustedes que no tienen la circuncisión están condenados. Pero todos ustedes, los que tengan la circuncisión, ya van saliendo de la contaminación enseñada por esa Roma católica. Y entonces, la dirección de la doctrina de Dios, yo no di mi nombre a nadie. Pablo predicó al nombre desconocido. Busquen mis videos y vayan cuando vean, vean esas palabras bíblicamente. Que haya una sola palabra de la verdad que yo he dicho contra 10,000 puestas de Jehová. Esa única sola que he dicho es la verdad. Y las 10,000 es un mar de mentiras. Chacocho de palabras que no te salvan en nada. Porque no es la autoridad de Dios. Vamos a leer también Romanos 3:31. Luego deshacemos la ley por la fe. En ninguna manera. Antes establecemos la ley. Vea. ¿Y cómo usted puede establecer la ley si usted no se circuncida? ¿Cómo usted puede establecer la ley de Dios? Yo soy Dios el único. Y ponen un trío de gente porque le ponen filosofías católicas y patatín patatao, como digo yo muchas veces, se lo he dicho. ¿eh? Que tres, porque tres dan testimonio. ¿Y qué? Tenemos testimonio de Moisés, tenemos testimonio de Elías, tenemos testimonio de Ezequiel, tenemos testimonio de todos los que han predicado la palabra de Dios, que han profetizado. El testimonio de Dios. Pero por eso no quiere decir que hay tres dioses, ni miles de dioses. Aunque todo Dios haya constituido a las personas como dioses, son temporales de muerte, como dice el Salmo 82, 6 y 7. Es aquí temporalmente como mueren como murieron Los reyes, ¿no? Los reyes, los sacerdotes, en el sacerdocio temporales, mientras que Amachía quedó como sacerdote eterno, porque Dios le dio 3 días de muerte nada más. Y es la señal que le dio a los judíos, no le dio otra, pero que nos la da a nosotros también. Sean vivos espiritualmente. Vamos a deshacer la ley, no la establecemos. Amén. Como le leí en Romanos 4, 12, 23 al 25. Lo resucita el Padre. Gloria. Tenemos que tener la circuncisión porque es el pacto de Dios. Amén. Y aún el otro apóstol de Dios, Johanán, le pusieron Jonás en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Amashiach, el Mesías. Vamos a leer también el capítulo 14, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Amashiach, el Mesías. Los mismos están allá, los que están durmiendo, porque están durmiendo, Dios los recogió y Dios los manda.
cuando un profeta de como Machía habló y mándame a Lázaro. Yo lo digo por mi manera. Gracias te doy, Padre, que siempre me oye. Pues es que le pidió que hiciera la representación de eso y que viene que Dios hace lo que es imposible para las personas. Un hombre podrido, un hombre que ya no existe, un esqueleto que ya ni esqueleto hay, que pues se lo ha tragado un peo o un león o cualquier cosa. Eso está contado delante de Dios. Y eso sale tal idénticamente como él era, con el mismo pensamiento, porque el espíritu no se lo comió el león, no se lo comió una ballena, no lo mordió una serpiente, al espíritu lo muerde la carne. La carne puede fallecer, pero el espíritu se lo lleva a Dios. ¿Y acaso Dios no puede hacer todo lo que quiere? Vamos a cambiar palo para rumba como hacen también la gente. De nuevo yo voy a decirle a ustedes lo de Daddy John, americano, constituye el bando evangélico Gedeón. Se le dijo, el Espíritu Santo le dijo, sale de entre los pentecostales. ¿Qué significa eso? Que el pentecostal no guarda la ley de Dios. Son exorcistas con otros elementos particulares de ellos que no es doctrina de Dios. ¿Quién los convence a ellos de eso? Están asignados para el infierno, los adventistas. Y el mismo gedeonista por no obedecer la circuncisión o no obedecer otros mandamientos más, poniéndole a Dios nombrete. Que Jehová, ni que Yahweh, ni que nada, eso no existe. Existen las escrituras porque el diablo las exprime ahí, las imprime, las implanta ahí. Y han creído mucho la mentira. Así que los verdaderos que están oyendo esta predicación ultimátum de Dios. Predicación ultimátum de Dios. Tomen consideración y saben sus almas plenamente. Sé que es duro salirse de esos embustes religiosos. No es fácil. Pero siempre que vaya a orar, diga en nombre del Padre o del Hijo. Gracias te damos, Padre, que nos has dado a Mashiach. Gloria a Dios. En circuncisión espiritual y en circuncisión material, porque él mismo fue circuncidado el octavo día. Gloria. Y esto que yo les estoy hablando es lo que Dios nos ordena en ser su palabra predicada de nuevo otra vez. Amén. 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 Padre nuestro. El Padre nuestro, sí, la oración. Vamos a tener ahora la oración dada para los apóstoles, porque fueron peticiones de ellos. Enséñanos a orar, Señor. Y hemos aprendido esa oración, porque somos consiervos, como dice, yo soy consiervo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, el reino literal,
físico. Y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, hágase aquí también. Y en la que el tierra. pan nuestro de cada día, el espiritual, nos des hoy. Perdona. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Hay una bendición dada de hace muchos siglos para el pueblo de Dios. Es esta. Yevarejeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén, 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 amén. amén.